Señor presidente, primer concursante, señor Gabriel Vega Yuil. Le damos la bienvenida para poder participar en la siguiente fase dentro del concurso de méritos para el cargo de director general del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que corresponde al desarrollo de entrevista de conformidad a lo que establece el artículo 26. Tal y como establece este reglamento, usted goza de 20 minutos máximos para una presentación individual. Posteriormente se darán 20 minutos máximos para preguntas de los miembros de esta junta directiva y 5 minutos para conclusiones por parte del concursante. De existir disponibilidad de tiempo, los miembros de la junta directiva reservan su derecho de poder realizar preguntas adicionales tal y como lo establece el reglamento. Dicho eso, vamos a dar inicio. Cuenta usted con 20 minutos para su presentación individual. Bueno, reitero los buenos días a los señores miembros de la Junta Directiva y al público presente. Cuando iniciaba la reapertura o la aventura de lo que sería el sistema penal acusatorio, con el auspicio de la Embajada Americana, se formó un grupo de formadores interinstitucionales para la implementación del sistema penal acusatorio. Nosotros fuimos uno de los llamados por parte del Instituto de Medicina Legal y uno de nuestros docentes fue el magistrado José Manuel Maza Martín, lamentablemente muerto, el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior y Fiscal General del Estado de España. Ese magistrado, cuando me escuchaba hablar, me decía: ¿por qué usted defiende tanto y por qué usted cree en la idoneidad y ética de los peritos del Instituto de Medicina Legal? Y yo le contesté, quizás sin pensarlo, le dije: magistrado, no hay un solo perito del Instituto de Medicina Legal en la existencia de este instituto que haya sido investigado y sancionado por un tribunal de justicia. Luego entonces, esa es la mejor carta de presentación que tiene el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, su recurso humano. Y él me contestó: entonces, estamos hablando que más que pericia, el Instituto de Medicina Legal es ciencia que transforma la justicia. Y por eso yo voy a comenzar hablando dentro de mi participación sobre lo que más considero yo que debe interesarnos, que es el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pero dentro de lo que es el recurso humano. Primero, una de las primeras cuestiones que tenemos que crear es el Código de Ética de los servidores. Existe un Código de Ética a nivel del Estado, pero no existe un Código de Ética de los servidores del Instituto de Medicina Legal. Debemos implementar la carrera judicial o simplemente legalizar la propia. Nos hemos quedado atrás porque ya el órgano judicial tiene su carrera judicial, el Ministerio Público así lo tiene. Nosotros tenemos que ir a la legalización de esto. Esto implica que nuestros funcionarios ya no van a estar suspensos a lo que una administración puede hacer de ellos. Tiene que ser desde el punto de vista jurídico. Debe existir un respeto irrestricto a los derechos humanos, porque este funcionario del Instituto de Medicina Legal es un funcionario muy especial. Estamos hablando de diferentes profesionales, estamos hablando también de diferentes personas, estamos hablando también de peritos, funcionarios que tienen un trabajo especialísimo, especializado, puesto al servicio de la Administración de Justicia. Hay que promover estudios y capacidades y habilidades. No es posible que nuestros funcionarios no puedan recibir de parte nuestra una verdadera capacitación. Y resulta ser que la capacitación de este instituto tiene que ser extremadamente especializada. Porque nosotros no tenemos a nivel de la docencia y de la academia panameña ciertos saberes y entenderes que necesita la Administración de Justicia. Yo apuesto a que esto pueda cambiar en el futuro. Debe existir una consulta de controles con la posibilidad de ser vinculantes. La consulta a los funcionarios debe bajar de junta directiva, pasar por los estamentos de autoridad dentro del instituto hacia cada una de las secciones periciales y administrativas. Esto implica entender y comprender la realidad no solo del funcionario administrativo, sino del pericial. Nosotros tenemos escalafones salariales que tenemos que respetar porque así lo dicen las normas de cada una de las especialidades que están dentro de nuestros peritos. Hay que ver
para poder solucionar el problema medular que es con el recurso humano, tenemos que tomar en cuenta la antigüedad y la preparación académica. Es fundamental también que exista una auditoría total, nueva y totalmente objetiva de los procesos disciplinarios. En cuanto a los nombramientos, que vale la pena que nos sentemos a observarlos, un ojo de buen cubero se me permitió hacer un estudio de cómo se han ido comportando los diferentes momentos de nombramientos. Y del 2019 al 2025 se nombraron 203 administrativos y 634 peritos. Significa que se nombraron 69 más peritos que administrativos en un instituto de servicios periciales. Este instituto se dedica a servicios periciales. Este instituto existe por los peritos. El día en que este instituto no tenga seriedad en cuanto a idoneidad, recurso humano, y que este recurso humano tenga la suficiente preparación, vamos a perder credibilidad. Credibilidad que hoy tenemos porque el juez cree en la pericia del Instituto de Medicina Legal, el fiscal cree en la pericia del Instituto de Medicina Legal, el abogado cree en la pericia del Instituto de Medicina Legal. Si nosotros no tenemos esto y controlamos estos nombramientos, simple y llanamente no vamos a poder solucionar los diferentes problemas que aquejan al recurso humano. Y uno de los principales es la mora, que ha sido muy estudiada por esta Junta Directiva. Para el año 2026 estamos pidiendo 119 posiciones nuevas. Tenemos que ser vigilantes para ver si de esas 119 posiciones nuevas, cuántos son para el área pericial. Y para el 2026 vamos a crecer con 2.034 funcionarios. Un instituto que necesariamente debe crecer no solamente desde el punto de vista administrativo, sino principalmente desde el punto de vista pericial. Estos posibles cambios que debemos hacer en el recurso pericial, y que es primordialmente hacia el recurso humano, nos lleva a lo que tiene que ver con la docencia, investigación y normativa. Tenemos que promover la licenciatura en criminalística. En esta Junta Directiva está presente la Universidad de Panamá. Y la Universidad de Panamá no tiene una licenciatura en criminalística. La Universidad de Panamá tiene una especialidad en criminalística. Uno de los principales métodos que nosotros necesitamos es que podamos, en la Universidad de Panamá, exista la licenciatura en criminalística. Y esto nos dará la oportunidad de abrir especialidades periciales como balística, criminalística de campo, de manera tal que esa especialidad de criminalística se convierta en una realidad. Y dicho sea de paso, ese es nuestro campo laboral. Señor presidente, debemos crear la unidad de investigación e innovación en ciencias forenses. Resulta ser que este es un instituto investigativo y no estamos investigando. Ahora usted me dirá, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Los peritos van a dejar sus labores periciales para investigar? Casualmente no. El problema de recurso humano debe ir a la par de los nombramientos periciales. Aquellos peritos que tengan mayor experiencia y más tiempo en el instituto y hayan ido a mayor cantidad de casos, pueden convertirse en investigadores, de manera tal que esa mora no se vaya a aumentar porque los peritos están investigando. Tenemos que crear esa unidad de investigación que no la tenemos. Tenemos que revisar la guía de servicios periciales, el manual de cadena de custodia, la normativa de cada unidad pericial. Esto en asocio con nuestros usuarios. Estamos hablando de la Fiscalía, el órgano judicial y la defensa. Restablecer la conexión con aliados. Personalmente trabajé con acústica forense, que el gobierno de Canadá vino con acústica forense, y hoy en día no existe la acústica forense, existen los equipos que están en el instituto. Tenemos que restablecer conexión con aliados, y más entendiendo el momento político que las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos tienen. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo vamos a mantener esas relaciones o
tocar otras puertas. Esto implica el apoyo de otras embajadas, universidades e instituciones periciales. Hay que reevaluar los beneficios del Congreso anual. Los beneficios del Congreso anual, para dejar de lado, quizás debemos esos dineros del Congreso anual llevarlos a una reevaluación en lo que tiene que ver en nuestra relación con nuestros clientes, que todos sabemos que es la Administración de Justicia. Y tenemos que solucionar el problema de la mora. ¿Cómo se soluciona el problema de la mora? Programas de formación, auditoría forense, psiquiatría forense, ADN, que es donde tenemos el asunto de mora con mayor detenimiento. Implica que ese programa de formación, que necesariamente tendrá que ser a nivel de rapidez, porque nosotros no podemos, por lo menos en psiquiatría forense, nosotros tenemos el asocio de la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de La Coruña que nos puede colaborar. Pero ¿qué resulta? Nosotros no podemos darnos el lujo que tenemos 2 psiquiatras forenses y mandarlos a estudiar, porque entonces ¿con qué nos quedamos para las evaluaciones? Tenemos que hacer una reestructuración rápida que la ley nos pueda colaborar, porque recordemos, señores miembros de la Junta Directiva, que después tenemos que ir a hablar de lo que es las modificaciones a la norma, pero ver la posibilidad que asesoría legal nos pueda encontrar cómo hacer estos programas de formación de manera tal de garantizar que los 2 únicos psiquiatras que tenemos a nivel nacional se puedan multiplicar. Y llegamos al nudo gordiano de toda conversación dentro del Estado, el presupuesto. Es un dilema, un presupuesto que ocurre igual que en nuestras casas. ¿Cómo tomamos una decisión entre la alternativa de gastos, la satisfacción de necesidades ilimitadas que tiene este instituto y la disponibilidad de recursos limitados, que solo están presentes en el presupuesto que ustedes como Junta Directiva aprueban y va directamente a las normas presupuestarias? Para el 2026, este instituto va a manejar aproximadamente 78 millones. Ahora mismo, en el día de hoy, está en el primer debate, pero en ese presupuesto que se está dando en la Asamblea, probablemente el instituto reciba 78 millones. Pero tenemos que saber cómo lo vamos a quintuplicar. Primero, dentro de ese presupuesto, debo citar el fallo de inconstitucionalidad del 20 de diciembre de 2021, que tenía que ver con que, a grandes rasgos, los presupuestos del órgano judicial y del Ministerio Público, y nosotros formamos parte por la ley del Ministerio Público, solo deben ser enviados al MEF, y el Ministerio de Economía y Finanzas solo lo debe adicionar al presupuesto. ¿Y qué resulta? El MEF, en esta asignación presupuestaria, dijo cuánto debía dársele al Instituto de Medicina Legal. Existe un completo desacato al fallo de inconstitucionalidad del 20 de diciembre de 2021. Este Instituto de Medicina Legal tiene que transformarse en punta de lanza para defender ese fallo. Debo aplaudir el proyecto de Ciudad Forense con el apoyo del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe. Este proyecto de Ciudad Forense está tratando de ser una realidad en los terrenos detrás de la Ciudad de la Salud. Tenemos que intensificar el apoyo que nos está dando ese Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, que es el CAF, y sumar otras entidades bancarias, de manera tal que podamos tratar de que lo que estamos soñando desde hace muchos años, que es una nueva sede, se haga realidad. Ahora, el recurso que se solicita sea el adecuado. No debe existir tanto ahorro. Resulta ser que llega octubre, noviembre y es que hemos ahorrado y producto de eso podemos hacer esto y esto. Resulta que no. El Ministerio de Economía y Finanzas ve esto, no lo ve como una seriedad desde el punto de vista del cumplimiento del presupuesto y de la norma del presupuesto. Hay que aumentar la inversión. Esto es lo único que tenemos de inversión, 1.104.000 versus de funcionamiento. Esto debe aumentar, pero claro está, depende de otros rubros que tenemos que hablar. Este Instituto de Medicina Legal debe cuando yo fui 11 años
de 11 a 13 años, secretario general de este Instituto de Medicina Legal. Y nosotros todavía no tenemos terrenos y locales propios. Habíamos conversado en el pasado con diferentes juntas de las provincias, alcaldías, para tratar de tener en cada uno de los lugares donde tenemos a nuestra gente terrenos y locales propios. Eso implica una gran ayuda para el presupuesto, que en estos momentos se va demasiado dinero en alquileres. ¿Cómo localizar esto? Simplemente ir nuevamente a las juntas locales, a las gobernaciones, a las alcaldías. Personalmente yo viajé a varias y no sé cuál ha sido el futuro de esas ingentes cuestiones. El apoyo presupuestario público y particular debe ser buscar apoyo. ¿Cómo? Nosotros podemos buscar apoyo, no de dinero, pero sí buscar en aquellas instituciones, en aquellos ministerios, podemos buscar que se nos brinde docencia, que se nos brinde otras áreas que nosotros carecemos y que no implicaría para nosotros ninguna erogación presupuestaria. También debemos, y ya lo tocamos allá, ese presupuesto puede ser también alimentado con otras cuestiones extranjeras, de manera tal que podamos tocar otras puertas. Algo interesante, el transporte de viáticos y todo lo referente a las diligencias periciales es fundamental. Este instituto resulta ser que en octubre, noviembre, ya no tiene dinero para transporte de viáticos y lo referente a las diligencias periciales. Tenemos que ser muy acuciosos en esto, porque nosotros el presupuesto que Junta Directiva nos aprueba es hasta el 31 de diciembre. No puede ser que nuestros peritos no tengan transporte para ir a hacer las diligencias o cumplir con sus audiencias. He creído prudente, ya que los tenemos aquí sentados, ver a nuestros usuarios, a nuestros clientes. La Procuraduría General de la Nación, necesitamos intensificar el trabajo de fiscales, y más los fiscales especializados, que han sido, las fiscalías especializadas que han sido creadas en el Ministerio Público, con trabajo y entre los intervinientes. Significa que necesitamos una mayor colaboración, mayor conversación entre el fiscal y los peritos, señor procurador, para que el trabajo siga fluyendo. Esto implica una docencia interinstitucional, que el fiscal entienda la pericia y que el perito entienda desde el punto de vista jurídico y dentro del sistema penal acusatorio como el fiscal necesita de esa pericia. El manual de cadena de custodia del directorio de servicios periciales también debe ser aderezado con la opinión de la fiscalía. Todo esto necesariamente se refleja en la mora. Si hay una mayor oferta de cuestiones periciales, el fiscal tiene que estar claro que el número de peritos son finitos, pero resulta también que el instituto debe entender que el fiscal necesita de esa herramienta pericial. Hay cosas y hay áreas que por motivo de la nueva cientificidad tenemos que conversar y que no está presente en el instituto y en nuestros peritos. Los ciberdelitos, la inteligencia artificial, las redes sociales han diversificado lo que antes conocíamos como simples delitos y ahora tenemos que ser especialistas y nuestros peritos deben también hacerse especialistas, porque recordemos que el AMPA y la corrupción sí invierte. Más que evidencia el puente entre el rigor científico y la verdad jurídica. Por otro lado, el órgano judicial debe también tener un trabajo con los peritos. Implica que el juez entienda y comprenda el porqué de la pericia. No es cuestión de que el perito llegue a la audiencia y exponga su peritaje si el juez no tiene una docencia para entenderlo. Antes se decía que no, el juez es el perito de peritos. Casualmente no. En el sistema penal acusatorio, el juez tiene que conocer la pericia para poder tener un verdadero pantallazo de qué es lo que va a juzgar. Mejorar la comunicación con oficina judicial. Los peritos se quejan de cosas de las vacaciones, que son llamados. Esto es un
simple conversación y una simple cuestión desde el punto de vista de informática. Simplemente cuando oficina judicial agenda algunas audiencias o agenda algunos peritajes, simplemente, o el Ministerio Público, porque esto también es para el Ministerio Público, necesitamos una fluida comunicación oficial. Aquí las OMESPAS y las OISPAS tienen que tener y redoblar sus esfuerzos, porque no podemos seguir tratando de que el área pericial sufra un desgaste, que ya lo tiene. Y también, bueno, en la docencia internacional y el apoyo interinstitucional implica... Disculpe, licenciado, le quedan 20 segundos. Bueno, para el Colegio de Abogados, docencia entre ambas partes, vínculos con la defensa. El Colegio de Abogados debe entender que el perito también es un servidor para la defensa. Y creemos que esto no se está dando. Entre la Universidad de Panamá ya hablamos, la licenciatura en criminalística, acercamiento a futuro perito, uso mutuo de laboratorio, de tipo de intervenciones. Listo, licenciado. Concluyó. ¿Cómo no? Muchas gracias, señor presidente. Muy amable. Licenciado Vegayuil, vamos a seguir a la siguiente aspecto de esta fase de entrevista, que corresponde a preguntas por parte de los miembros de la Junta Directiva. Vamos a iniciar de mi izquierda a la derecha, y mi persona desarrollará la última. En primer lugar, tiene la oportunidad la doctora Oris Lande Calvo, por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Doctora. Buenos días a todos. Licenciado Vegayuil, indique 2 servicios que brinda el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a la ciudadanía, al ciudadano, y que según usted deben mejorarse, y cómo lo lograría. Muchas gracias, doctora. Cuando un ciudadano es víctima de algún atropello o de algún delito, nuestros médicos de la clínica médico-legal lo evalúan. Eso es un primer acercamiento que tiene cuando el fiscal así lo ordena. Y por eso es que puede existir quejas en cuanto a nuestras clínicas, por la sencilla razón que es un momento dado en que la ciudadanía ha venido de un delito o es presa de una víctima, o más que presa, es parte de ser víctima. Esa es una de las primeras cuestiones. El médico evalúa y ahí el médico puede decirle al fiscal la posible incapacidad, los posibles daños del mal actuar de la persona sobre esa víctima. Eso es una de las primeras cuestiones a nivel del Instituto de Medicina Legal. La clínica médico-legal al evaluar la posibilidad de incapacidades. Por otro lado, nuestros peritos son, una vez que los policías llegan porque la policía es la primera que siempre llega el lugar del hecho. El fiscal ordena a los peritos del Instituto de Medicina Legal de Criminalística y van directamente los peritos de la criminalística de campo. Son los que van a hacer un análisis de la escena, ahí se recogen los indicios y todo esto, y también ahí tienen quizás una relación mucho más de persona a persona con las víctimas, los familiares y el panameño de común. Esto implica entonces que el instituto tiene una presencia dentro de la Administración de Justicia y que está siempre a la vanguardia y en presencia del panameño de a pie. Siguiente tiene la palabra la licenciada Marixa Cedeño Vázquez, en representación del Colegio Nacional de Abogados. Licenciada. Gracias, presidente. Buenos días, licenciado Vegayuil. Buenos días. Felicidades por querer participar. Yo creo que lo más importante de todo es la participación
en este tipo de concursos no solo de los médicos, también de los abogados, y lo felicito por ello. Yo quisiera saber un poco, le voy a combinar una pregunta. Quisiera saber cómo usted manejaría situaciones que tuviese, siendo escogido como director, de algún colaborador que incumpla las normas de conductas, por ejemplo, del Instituto de Medicina Legal o cualquier norma de conducta, y quisiera que me lo combinara con el tema de la mora que tiene el instituto, y si me puede ampliar en los minutos, porque veo que es muy rápido en la respuesta, en esa creación de la unidad de investigación, creo que dijo de investigación e innovación de ciencias forenses, si me pudiera ampliar un poco a ese aspecto. Gracias, licenciada. Respecto a el cumplimiento de parte de nuestros funcionarios periciales de las normas, simple y llanamente nosotros, como parte de la Administración de Justicia, no podemos ser tan permisivos. Porque si nosotros asesoramos a la Administración de Justicia, formamos parte del crecimiento jurídico del país, y al formar parte del crecimiento jurídico del país, tenemos primero nosotros que cumplirlas. Eso implica también un apoyo de parte de la misma Administración de Justicia para ese perito, de manera tal que también se le garantice los derechos, porque antes de ser perito, ese perito es un panameño que está dentro de sus capacidades constitucionales, los derechos fundamentales, lo que tiene que ver, y recuerde que dentro de la moderna teoría del derecho, la cuestión no solo abarca del derecho nacional, sino del derecho supranacional. Así que todo lo que tiene que ver con normas debe ser sin ambages, totalmente cumplido por nuestros funcionarios, y siempre y cuando también la ley lo proteja de sus derechos, deberes y derechos, como la balanza de la justicia. Y respecto a la creación de la Unidad de Investigación, Innovación y Ciencias Forenses, rápidamente, señora presidenta del Colegio de Abogados, estamos hablando de tratar de ver si los peritos que tienen mayor experiencia pueden dedicar ciertas horas de sus labores periciales a la investigación. Puede que el fiscal le haya enviado al Instituto de Medicina, al laboratorio de ADN, que se le haga ciertos análisis. Pero ¿qué resulta? El perito de ADN llega hasta cierto límite, porque puede ser que lo mismo que le brinda la misma enseñanza o docencia que tiene el instituto, tiene sus barreras. Entonces, resulta ser que hasta ahí llega, y probablemente la pericia de ADN no le sirva a la teoría del caso del fiscal o la teoría del caso de la defensa. ¿Qué necesitamos entonces? Que a partir de ahí, ese perito de ADN pueda investigar sobre lo que le ha coartado o lo que le ha suspendido la razón de ser de su peritaje. Eso es lo que necesitamos, y he puesto lo de ADN porque eso es un mundo que todavía tenemos mucho que conocer. Para eso necesitamos equipos. Medicina Legal tiene un problema con el EIVIS. El EIVIS es el equipo que se va a dedicar a identificación de rostro, iris y huellas. Hoy en día eso cuesta 3 millones, y por más que se ha tratado de buscar, los dineros no lo tenemos. Necesitamos entonces, aquí sucedió con la atracina, el envenenamiento del río con atracina, y nosotros fuimos directamente al presidente de la República porque teníamos en ese tiempo un microscopio que nos costaba $900,000 balboas, y el mismo presidente tuvo que sacar. Así que, señores miembros de la Junta Directiva, si yo llego por designio de Dios y de ustedes a la dirección general de este instituto, vamos a tener que ver cómo conseguimos el número de teléfono del señor presidente y tocarle la puerta, porque necesitamos ese IBIS. Lo necesita la justicia, lo necesita la fiscalía y lo necesita la defensa. Gracias, licenciado Begayuil. Tiene la palabra la magistrada María Eugenia López Arias, presidenta de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Magistrada. Muchas gracias. Bienvenido, licenciado Begayuil, a esta entrevista. Le pregunto,
¿cómo maneja usted situaciones en las que un superior, un colega o un familiar cercano le pide que haga algo poco ético? La Dirección General está dentro de la norma de la Ley 50, de la Ley 69, el Código Judicial, está totalmente inmersa en el cumplimiento a los cánones legales, pero la función ética es fundamental. No es un secreto que en este país puede haber llamadas telefónicas o puede haber conversaciones extracurriculares, pero nosotros que nos debemos a la investigación, simple y llanamente tenemos que tener una muralla sobre esta relación. Es más, no es tampoco ajeno a la realidad de este instituto que han surgido algunos inconvenientes en algunos actos públicos, de la cual la Dirección General no tiene ninguna cuestión que ver con el acto público salvo la firma. Respetando los cánones jurídicos, respetando las normas en materia de ética y que dentro del instituto, y así lo tenemos nosotros, en la Ley 50, la Ley 69, nuestros reglamentos y las normas de actuación, un respeto irrestricto a las mismas, de manera tal que no puede ser negociable, ni para el director general, ni para ninguno de los funcionarios del Instituto de Medicina Legal, venga de donde venga. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, licenciado Vegayuil. Seguidamente tiene la palabra la doctora Susan Beitía, delegada del Colegio Médico de Panamá. Doctora. Buenos días, licenciado Vegayuil. Usted mencionó dentro de su gestión realizaría varios proyectos en donde está enfocado las creaciones de carreras y aumento de personal. Me gustaría saber cómo usted priorizaría en cuanto a las necesidades del Instituto de Medicina Legal y los proyectos. ¿Cuáles serían para usted, si tuviera en que escoger con lo que va a tener y va a empezar su gestión, cuáles serían esos proyectos insignias que usted manejaría en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses? Muchas gracias, doctora. Primero, el recurso humano es fundamental. La mora se debe a la falta de recurso humano. No podemos hablar de tratar de solucionar la mora en áreas específicas y bien delicadas como la psiquiatría forense, ADN y auditoría forense. ¿Cómo es posible que este instituto no está diciendo nada en materia de auditoría forense y todos los días en los periódicos vemos que tenemos problemas en los procesos de auditoría forense? Este procurador ha presentado proyectos que tienen que ver con auditoría forense y este instituto no está a la par de eso. Otra cosa, doctora, lo referente a el nombramiento de peritos implica también, porque estamos dentro de recursos humanos, como le decía, el nombramiento de peritos es fundamental, pero tenemos que adaptarnos. El Instituto de Medicina Legal de la Ley 50 del 2006 no es, el otro año cumple 20 años la Ley 2006. No tenemos ni siquiera un reglamento y nos llegó el sistema penal acusatorio y no nos preguntaron. Así que hay que priorizar primero con el recurso humano para poder ir a hablar de mora, para poder ir a hablar y solicitar más presupuesto. Porque el día en que el MEF nos pregunte, a ver, Instituto de Medicina Legal, en base a la productividad del presupuesto que nosotros te hemos dado, ¿ha colaborado el Instituto de Medicina Legal en las condenas, en los delitos? ¿O ha colaborado el Instituto de Medicina Legal en las absoluciones desde el punto de vista pericial? Esa pregunta no nos la han hecho, doctora, pero eso puede venir. Entonces, recurso humano es la punta de lanza para solucionar el problema de mora, para solucionar el problema, tenemos que solucionar el problema de nuestros locales. ¿Qué sucede si el Estado nos nombra a nosotros 119 peritos? No tenemos dónde meterlos. Entonces, permitámonos también, si solucionamos el problema de recursos humanos, tenemos que solucionar el problema de los locales, tenemos que solucionar el problema de cómo vamos a formar esos peritos. Los peritos no se transforman en peritos de la noche a la mañana. En cada una de las áreas periciales hay
normas que regulan cómo convertir a ese perito y ninguno baja de más de año y medio. Así que también aquí estamos hablando en recursos humanos, en capacitación. Muchas gracias, doctora. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, licenciado Vega Boyuil. Corresponde entonces a este miembro de la Junta Directiva expresar su pregunta. La experiencia de usted y su conocimiento como docente a nivel jurídico, también como ex colaborador del Instituto de Medicina Legal, es conocida. Yo le preguntaría cómo usted aplicaría esa experiencia y conocimiento en la administración institucional dentro del conocimiento del marco legal para poder lograr optimizar la gestión y la gobernanza del instituto. Y esta pregunta se la hago pidiéndole que tome como presente la realidad presupuestaria del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que en materia de inversión usted mismo nos reflejó, si acaso 1.5% en inversión corresponde a parte del presupuesto del instituto, y de igual manera frente a una morosidad en la gestión de ciertos servicios periciales que impactan de manera adversa al proceso penal. ¿Cómo usted aplicaría esa experiencia y conocimiento a estos temas? Gracias, señor presidente. Señor presidente, yo tengo más de 20 años en el Ministerio Público y fungí más de 13 años dentro del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense. Muchas de las líneas presupuestarias o muchas de las visiones presupuestarias que tiene el instituto probablemente nacieron de discusiones donde yo estuve presente. Así que eso me ha permitido a mí ver desde una perspectiva totalmente de conocimiento y también de que sé y conozco el problema. Presidente, tan fácil como que los recursos del presupuesto sean verdaderamente gastados para lo cual fue aprobado por la Junta Directiva. No se puede pensar que cuando va llegando octubre, resulta ser que no tenemos el EIVIS, los psicólogos no tienen las evaluaciones, cómo hacer sus evaluaciones, no tenemos revistas científicas y resulta ser que nosotros aprobamos un presupuesto. Buen uso del presupuesto, cumplimiento de las líneas que han salido de Junta Directiva. Eso implica también que Junta Directiva pueda conocer, ojalá mensual o cada 2 meses, una sesión solamente para ver el progreso del presupuesto, para ver si se está gastando en lo que se aprobó. Y señor presidente, señores miembros de la Junta Directiva, el Estado, con su política de contención, no puede ver igual al Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, independientemente que no seamos una dependencia política. Pero nosotros estamos inmersos en el problema delincuencial y en el problema de la administración de justicia. Entonces, ¿qué le puedo yo brindar en el futuro a este instituto? Primero, una reorganización presupuestaria, una reorganización de lo que tiene que ver con el recurso humano y ver, como le decía a la doctora, aquellas áreas periciales tenemos que hacer planes de emergencia. Pero esos planes de emergencia deben hacer de común acuerdo y escuchar a nuestro cliente, que es el Ministerio Público, el órgano judicial y la defensa. Si eso no se da así, señores miembros de la Junta Directiva, tengan la seguridad que vamos a seguir hablando en los próximos 5 años, en el próximo concurso, que el Instituto de Medicina Legal todavía tiene mora o que seguimos en los mismos edificios. Señor presidente, este edificio y la morgue que está frente al órgano judicial es uno de los pocos edificios que son del Instituto de Medicina Legal. Los demás no son nuestros, son alquilados. ¿Cuánto nos ahorraríamos si solucionáramos eso? Y es un plan de emergencia que hay que ver también en materia de recursos. Y en los equipos ni se diga. El asunto estriba en que la justicia y lo que tiene que ver con los equipos e instrumentos nuestros no son baratos, ni tampoco se compran en la tienda del chino. Nosotros, para que nos traigan un microscopio, lo tenemos que mandar a buscar y probablemente nos venga dentro de 6, 7 meses. Y tenemos que lidiar con las normas presupuestarias, tenemos que lidiar con las normas de contratación pública, porque somos entidad del Estado. Eso también iría dentro de... Y eso me ha servido a mí cuando estaba dentro del instituto, que no es fácil. Y ustedes, que la mayoría
ocupan cargos de relevancia saben que en materia presupuestaria y bajarla a todos los estamentos de una institución tan pero tan disímil como esta es todo un reto que yo quiero estar. Gracias, licenciado Vegayuil. Tenemos espacio, tenemos 2 minutos. Le pregunto a alguno de los miembros de la Junta Directiva si desea hacer alguna pregunta adicional dentro de lo que corresponde a establecido en el reglamento. Licenciada Marixa. Antes que terminemos el tiempo, yo lo escucho a usted hablar mucho de la importancia del recurso humano, pero este recurso humano, obviamente con el presupuesto que se maneja, no hace nada solo, sino cuenta con los equipos correspondientes y que también lo ha mencionado. Así es que quisiera hablar un poquito de eso, pero yo quisiera una pregunta muy puntual. ¿Usted estaría de acuerdo con que el instituto desarrolle un área de auditoría forense? Gracias, señora presidenta del colegio. Existe la auditoría forense. Y esa auditoría forense tiene la obligación legal de estar inmerso en todos estos procesos. Lo que sucede es que hemos como malentendido al auditor forense. El auditor forense del instituto camina a la par del auditor forense de la Contraloría. Las normas de Contraloría es una cosa, pero no se le puede pedir al fiscal que solamente vaya a su audiencia con el informe de Contraloría. Eso es lo que está tratando de solucionar el señor procurador, pero nosotros le podemos colaborar. Nosotros, de hecho, siempre lo hemos hecho así. No sé en qué momento nos sacaron de la ecuación. Y entonces, dentro de las normas y el proyecto de ley que está aupando el señor procurador, que todavía no lo vemos la discusión, resulta ser que nos están incluyendo. Señor procurador, ya estamos incluidos. Las normas nos obligan a que nuestros auditores tienen que hacer la auditoría forense. No tenemos que esperar que Contraloría diga algo. Por eso no entiendo por qué no estamos hablando el mismo idioma o nos salimos de eso. Gracias, licenciado Vegayuil. Se agotó el tiempo. Y siguiendo la siguiente punto dentro del artículo 26, le damos 5 minutos para que pueda emitir sus conclusiones finales. Se apoya del monitor cronometrado. Señor presidente, existen múltiples características y múltiples valores que nosotros tenemos que reinsertar y reingresar al instituto. Ustedes, al cambiar la visión, la misión y los valores institucionales hace meses atrás, los plasmaron bien claros. Todas estas características deben estar en el instituto. Denme la oportunidad de regresar, denme la oportunidad de liderar una institución a la cual conozco, a la cual solamente hablando con los médicos, el 75% míos han sido estudiantes míos. Casi la totalidad de los criminalísticos también han recibido docencia mía. Y no es cuento, señor procurador, no es un cuento de concurso o venir aquí a hablar cosas bonitas. Resulta ser que yo conozco esta institución. Conozco al personal, conozco a los administrativos, conozco cómo piensa también. Pero también, señor presidente, mi permanencia en el Ministerio Público me ha permitido también conocer al fiscal y conocer por medio del sistema penal acusatorio al juez. Significa entonces que lo que puedo darle yo al instituto es trabajo en equipo, comprender y caminar con nuestros peritos y nuestros administrativos para que eso nos abra una mejor perspectiva y que la moral del funcionario y de los peritos en particular suba. No podemos acostumbrarnos, no podemos callar y mucho menos normalizar lo inaceptable. Esto lo leí de Edith Castillo hace dos días respecto a la cuestión del femicidio. Y dije, esto le cae como anillo al dedo al instituto. Pareciera como que nos hemos normalizado. Hay mora, hemos normalizado que hay mora. Nos hemos normalizado que no hay presupuesto. No hemos normalizado que el fiscal no entiende. Entonces, como que tenemos un nudo gordiano que todo es con comunicación y cumplimiento de lo que tenemos. Y permitámonos soñar. Este Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense está en los anaqueles de este instituto. Este edificio iba a ser nuestra sede, que iba a quedar en la parte de atrás. No sé dónde está, señor procurador. Permítame soñar de manera tal
que yo pueda, en los 5 años, encontrar un nuevo Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias. Gracias, licenciado Gabriel Vegayuil, por su disposición y ajustarse al tiempo de manera reglamentaria. Le agradezco su participación.